La noticia del día sucede fuera de nuestro país, en México específicamente, y hablamos del terremoto de 8.2 grados que deja ya, Douglas, por lo menos 35 personas fallecidas. Sur y centro de México son las zonas más afectadas y vamos a ver de inmediato porque conforme ya se empieza a trabajar más las autoridades, empiezan a descubrir más destrozos. Esto es parte de lo que ocurrió aproximadamente medianoche de México, 11 de la noche en Costa Rica, 35 muertos. 32 es lo que se registra hasta ahora. Por supuesto que las autoridades mencionan que el número podría incrementar porque hay gente desaparecida, Pilar. Bastante gente desaparecida. Usted mencionaba y hablábamos antes de entrar al aire que ese lugar y todo México en realidad tiene muchísimas construcciones antiguas, históricas, y hay algunas de esas casas que se han derrumbado y todavía puede que haya personas atrapadas ahí. El epicentro se situó en el norte del estado de Chiapas. Los fallecimientos hasta ahora, 32 dicen algunos medios, 35 dicen otros, se registran en Chiapas, en Tabasco y en Oaxaca. Este movimiento es el más potente, así lo ha descrito el presidente de México, Enrique Peña Nieto, como el más potente de los últimos 100 años. Recordemos como antecedente que Ciudad de México quedó literalmente devastada en el gran terremoto de 8 grados en 1985 y el temor justamente se centra en estas ciudades del centro, estos estados del centro y el sur de México. Y la gente se pregunta tal vez cuál es la diferencia con ese temblor del 85, porque estamos hablando de que en ese año hubo más de 10.000 personas fallecidas y tiene que ver con la profundidad. Imagínense que en el terremoto de hoy estamos hablando de una profundidad de 60 kilómetros bajo tierra, pero en el de hace 32 años de solo 15 kilómetros, así que al ser tan superficial los daños fueron muchísimo más grandes. Como es lógico, el gobierno anunció una serie de medidas de seguridad, entre ellas canceló las clases en esos estados, está prohibido ir a las clases, es una orden que emitió el presidente de la República, Peña Nieto. Y también otro tema que los diferentes consulados piden, que si hay familiares, por ejemplo en el caso de Costa Rica, que siempre hay mucho costarricense, por ejemplo, vacacionando o viviendo en México, que se reporten y que además den el informe de cuál es su situación. Justamente ahora que usted habla de eso, ya Facebook activó ese servicio que ellos tienen, el Safety Check, como verificación de seguridad de las personas que están ahí, para que si hay mexicanos en el lugar lo reporten. Si usted tiene mexicanos o familiares o amigos en México, ya ellos deberían haber puesto en Facebook que están bien. Peña Nieto, el presidente, ha tuiteado bastante constantemente durante toda la madrugada y la mañana de hoy. Dice que el transporte público, incluyendo los aeropuertos y los puertos, están funcionando con total normalidad en México. Están haciendo recorridos a lo largo de varias carreteras para evaluar las que presentan daños. Bueno, también hubo movimiento en Guatemala, porque evidentemente Chiapas está al este de Guatemala y obviamente sí se reportan también algunos daños específicamente en dos ciudades de Guatemala, y vamos a tener todo el reporte y todos los detalles en la presente edición. Importante hablar también sobre las réplicas, porque si bien esto pasó a eso de la medianoche allá, es una hora antes acá. En México, imagínense que se han sentido más de 180 réplicas, y en Guatemala, sentidas por la población, ya hay más de 10 réplicas, así que la alerta continúa. Incluso están diciendo que se espera probablemente una réplica de 7 grados en México, que no ha sucedido todavía y puede suceder según lo que los expertos están analizando en el comportamiento de este tipo de fenómenos, así que la alerta se mantiene al máximo en México. Vamos a escuchar lo que está sucediendo en un comercio a la hora del temblor. Verga, a la verga. A la verga.
madres, güey. Como dato adicional, Chiapas es uno de los 31 estados de los Estados Unidos mexicanos, básicamente una ciudad histórica, como lo decíamos al inicio, por eso la fragilidad de las construcciones y muchos de los destrozos que se presentan en ese estado. Y además tiene una población de 5.200.000 personas, según el último censo que se realizó. Es el sexto estado más poblado de México y un tema, Pilar, importante también es que muchas de las construcciones, o por lo menos las casas de habitación, se abastecen, por ejemplo, de gas. Hay tuberías de gas y ese es uno de los temas por los que hoy en Ciudad de México se empezó todo un operativo de revisión de las tuberías que llevan, por supuesto, el gas ante una eventual pues, fuga. De hecho, justamente las autoridades están pidiendo a las personas revisar sus instalaciones de gas para evitar cualquier problema. 2 millones de hogares quedaron sin electricidad después de este movimiento y están reportando que ya en el 90% de ellos el servicio eléctrico está restablecido. Es la 1:06 en México. Ahí 12 estados suspendieron las clases, las lecciones de todo tipo para no exponer a los estudiantes a ningún peligro. Muchas empresas no están laborando tampoco el día de hoy. Recordemos que pasó a medianoche. ¿Qué quiere decir esto? Que mucha gente no durmió más después de medianoche. Incluso no se imaginaba porque empecé vimos las imágenes del sistema de alarmas que tiene México, que es bastante potente, ¿verdad? Vamos a ver el puerto de Veracruz en el momento del sismo. Ahí tenemos las imágenes en este momento. Está temblando en este momento en Veracruz. Miren cómo se mueve el barco, donde bajamos las unidades. Todo el barco se mueve. Se está saliendo el agua. Se está saliendo el agua. Se está saliendo el agua del mar. Se va a salir el agua, ¿eh? Se va a salir el mar. Bueno, mira. se está saliendo el agua del mar, decían los testigos. Corre, Es que corre, justamente que se se está activó saliendo una el alerta agua. de tsunami para el Se está Pacífico saliendo el después mar, de güey, este mira. evento, que ya se levantó, por cierto. Ya hace unos minutos dijeron no hay ningún riesgo real en las costas que podrían haber sido afectadas por un eventual tsunami. Eso ya se levanta, pero imagínense lo que es estar viviendo eso. Y eso que México es un país preparado, digamos, para este tipo de eventos después del 85. Cada 19 de septiembre muchas instituciones de gobierno y empresas privadas realizan simulacros cada mes para estar preparados y aún así no deja de ser un susto muy grande. Un dato curioso, la semana anterior de hecho se activó una alerta y fue falsa alarma, pero sí se logró una evacuación, por lo menos en Ciudad de México, y que iban a saber que una semana después iba a ocurrir este terremoto de 8.2 grados en la escala Richter, obviamente que deja a 32 personas muertas. Las autoridades lo que corresponde ahora es revisar entre los escombros porque sí hay personas desaparecidas y esto hace presumir que el número de muertos aumentará en las próximas horas cuando las autoridades estén pues revisando cada una de las zonas. Justamente llama mucho la atención, Douglas, y nosotros hablábamos en la mañana, esa alarma de sismo que tienen ellos, cómo funciona, ¿verdad? Porque se activa unos segundos antes de que el terremoto se sienta, en este caso en el DF. Entonces, como el epicentro esta vez estuvo en el Pacífico, dio tiempo, 50 segundos, de avisarle a la gente y activar algunas de esas 8.000 bocinas que tiene Ciudad de México para avisar cuando un terremoto es de 6 grados para arriba. Es increíble, eso hasta le pone a uno la piel de gallina de solo ¿Y escuchar para las cuándo alarmas. lo ¿verdad? tendremos acá? Porque Claro. hay mucha gente que Sí. tanto temor a los terremotos, un aviso, aunque sea segundos antes, puede hacer una gran diferencia. Pero por supuesto, lo que se ha notado mucho es la cantidad de imágenes que están circulando y lo impresionante que son. Vamos a ver algunas de ellas a continuación.
¿Cuáles son las consecuencias que podemos esperar? Ya se levantó la alerta de tsunami, pero Royce se encuentra desde el Opsicori. Él nos va a decir si va a haber algún impacto de este terremoto en México aquí en nuestro país o qué podemos esperar. Adelante, Royce. Muchas gracias, Douglas. También, Pilar, estamos en estos momentos con Floribet Vega en el Opsicori y aquí introducimos de una vez para que nos analice con una gráfica. Primero, ¿qué características tuvo, Floribet, este terremoto en México que ha causado tanta alerta en toda América? Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. El sismo generado ayer a las 22:49 hora local de Costa Rica tuvo una magnitud de 8.1 grados. Es un típico sismo de subducción. Las profundidades al principio en las localizaciones preliminares lo daban muy superficial, pero después las localizaciones posteriores lo ubican a más de 50 kilómetros de profundidad. Es un típico sismo de intraplaca. Es natural, normal, que se presenten este tipo de sismos, no con mucha constancia, por dicha, pero se presentan en las costas mexicanas. En 1932 se presentó un sismo de 8.2 grados, estimado, no había registros sísmicos en la época, muy pocos, y puede ser mayor. En 1985, el sismo del terremoto de México, que causó grandes daños, está mucho más cerca de las zonas más pobladas, y el de ayer, también en la costa pacífica, pero mucho más cerca de Chiapas y de las costas de Guatemala. Estamos hablando, Floribet, que del 85, del 2017, la misma magnitud. Eso significa que por cercanía es que se dan los destrozos, básicamente. Sí, profundidad. El sismo de 1985 pudo haber tenido una profundidad de unos 20 kilómetros, es mucho más superficial, más cerca de áreas pobladas, y eso es lo que causa entonces la mayor cantidad de daños. Guatemala fue el otro país afectado, no tanto inclusive con víctimas mortales, pero sí tuvo sus daños estructurales. Estamos hablando de la misma distancia prácticamente con Guatemala. ¿Por qué se da una diferencia tan grande en cuanto a daños como la que tuvo en este caso México? Es muy importante hacer notar que estas son zonas, Chiapas y la frontera con Guatemala, que son lugares que tienen construcciones de adobe, no presentan un código sísmico de construcción como por dicha tenemos en Costa Rica. Entonces eso es importante de llamar la atención, ¿verdad? La mayor cantidad de daños fue en Tuxtla, en Gutiérrez, en la zona de Chiapas. Son lugares, como generalmente sucede, lugares alejados de las capitales que tienen la tendencia a ser un poco más socialmente más pobres, por decirlo de alguna manera. Entonces eso causa la mayor cantidad de daños. Por lo que he visto en videos, los daños en Tuxtla sí son bastante grandes, caída de edificios y este tipo de cosas. Perdón, para llamar la atención de algo, muchas personas lo sintieron también en El Salvador y también por lo que reportan la gente aquí en nuestro país, en Costa Rica, es posible que las ondas superficiales, las ondas hayan llegado también, obviamente se desplazan por todo el globo terráqueo y es posible que hayan sido percibidas en lugares de forma muy leve aquí en Costa Rica. Ese es el punto. Ese sismo, ese terremoto, Floribet, los costarricenses, ¿tenemos alguno en comparación como para decir, fue similar a este? No, nosotros no hemos producido ni tenemos la capacidad de producir sismos de esas magnitudes tan grandes. Hemos llegado a 7.6, podría ser 7.7 en 1950, también en la península de Nicoya, pero es hasta ahí hasta donde hemos llegado y los sismos que podemos producir. No tenemos la capacidad, el tamaño de las fallas o de la zona de subducción que pueda generar sismos de ese tamaño. O sea, no pasarían de 7.8. 7.6, 7.7. Eso no significa que la capacidad destructiva sea mínima. La gente se preocupa mucho cuando ve sismos de ese tamaño. Dicen 8 y es sí, terremoto y este tipo de cosas. Pero no necesariamente tiene que ser un sismo tan grande para que cause daños. Y eso es lo importante que tenemos que tomar en cuenta nosotros en Costa Rica. La capacidad de las fallas locales en el centro del país. Pero podemos ver las placas. Muy cercano. Podemos ver precisamente el tema de las placas. Perdón, bueno, placa de Cocos llega hasta México, más arriba, y placa Caribe igual. Nosotros siempre estamos unidos a este tipo de placas, ¿verdad? A estas dos placas.
En nuestro país, el centro del país, aunque sí es cierto, la zona de subducción, la costa pacífica es donde más tiembla en nuestro país, pero siempre hay que tener en cuenta que un sismo de 6 grados superficial que puede ocurrir en el centro del país, en Cartago, en San José, causaría muchísimos más daños que un 8.1 como el que ocurrió ayer por la cercanía, por estar muy superficial y por estar debajo prácticamente de zonas altamente pobladas. Entonces siempre no es que tenemos que esperar un sismo de este tamaño, cualquier sismo pequeño podría causarnos daños también en nuestro país. En el caso de México las distancias son sumamente grandes, hablábamos del caso de unos 700 kilómetros solo para llegar al DF. Exactamente, de donde ocurrió el sismo a la Ciudad de México, el de ayer me refiero, son distancias de 700, 800 kilómetros, son muy grandes. De ahí también que la alerta funcione y que no sé si vieron videos donde empiezan a sonar las alarmas, entonces mientras las ondas sísmicas se desplazan, entonces los primeros sismómetros cercanos van a dar la alerta y empieza a sonar la alarma. Un par de minutos después llegaría. Exactamente. Entonces, nosotros no tendríamos esa posibilidad. Habría unos, si se ocurre el sismo, en la costa pacífica tendríamos unos 20, 25 segundos, lo más 30 segundos de aviso. ¿Sí? Floribet, muchísimas gracias. Vamos a ampliar en lo posible más adelante, sobre todo esta interesante información relacionada primero con este terremoto que ocurrió en México y las secuelas o posibles secuelas que pudo haber tenido en nuestro país, inclusive un tsunami que aquí llegó, aunque imperceptible para todos, pero también se tuvo la posibilidad de que llegara también parte de ese tsunami que se presentó en el sector de México y Guatemala. Regresamos al estudio, compañeros. Roy, muchas gracias y más adelante volvemos con usted para más información del impacto de ese terremoto o probable impacto aquí en Costa Rica. Y bueno, el periodista Germán Salas trabajó hace algunos años aquí en Repretel y ahora está radicado en México. Él nos cuenta cómo vivió el terremoto de esta medianoche. Hola, buenos días. Afortunadamente nosotros bien, también nuestros amigos y familiares por acá. Sí fue un susto bastante grande. Uno como costarricense claramente tiene ya cierta experiencia ganada con los años. Sin embargo, sería mentir que este tipo de situaciones no alarmó más de lo que uno hubiera deseado, porque una ciudad como México, que es de esos niveles de proporción y con la cantidad de gente que tiene, verla entrar en pánico realmente llamó la atención y obviamente asusta, porque es una ciudad muy grande que empezó a escucharse nada más gritos, cuando uno lo que está acostumbrado es a escuchar quizás el sonido de los trenes, de los carros, y lo que se escuchaba eran gritos. Sí hubo momentos en los que muchas de las personas que todavía estaban trabajando a esas horas salieron a las calles y pues mantener la calma fue un poco complicado porque quizás algunas sí la mantenían, pero los gritos, la sensación de no saber qué estaba pasando, a qué magnitud había llegado, pues obviamente provocaba esa sensación de incertidumbre y de qué más había podido pasar. En cuanto a nosotros, estamos todavía a la espera de poder tener contacto con parte de la familia que está en el sur, muy cercano al epicentro. Sí, afortunadamente pudimos hablar con algunos de ellos y nos reportan que están bien, pero que sí hubo destrucción, que se cayeron edificios, algunos de ellos emblemáticos, que por ejemplo en la zona de Matías Romero, que se cayó uno de los hoteles más conocidos por esa zona, y pues eso obviamente llamó mucho la atención. Matías Romero está muy cerca de la costa y eso también de alguna otra manera, cuando se dio la alerta de tsunami, provocó que el pánico también se apoderara de muchas personas. Por ahora sí se ha activado la alerta de que vienen réplicas. Sí han habido réplicas, pero no como la de ayer, el terremoto principal, pues. Y pues ahora lo que se está nada más recordando y enfatizando por parte de las autoridades son los mecanismos de evacuación y de actuación durante un temblor de esta magnitud para evitar que esto pase a más. Parte de los relatos que se tienen acerca de este fuerte sismo, que cuando empezó a sentirse, los mexicanos empezaron a sacar su celular para grabar. Porque se juntó con otro fenómeno que vamos a ver en estas imágenes.
Tiene que ver con la aparición de esas luces y destellos, Douglas, pero no tiene nada que ver con el terremoto. Muchos se asombraron, otros se asustaron y cuando colgaron las imágenes expresaron, por supuesto, su preocupación. Era cómo relacionaban el fuerte sismo, fue el terremoto, con estos destellos que empezaron a grabar. Lo que no sabían es que más bien tienen que ver con los huracanes que están pasando por el Pacífico, los 3 huracanes que se juntaron. Hablamos de Irma, de Katia y de José, que están provocando lluvias y también tormentas que hace que se den esos efectos en el cielo. Pero en Guatemala fue 1 minuto 33 segundos de terror que vivieron y muy asustados en esa sección. Más de 7 grados fue el impacto del terremoto ahí y vamos con nuestro colega Carlos Barrio, él es de la red de noticias Salvavisión, que nos tiene más detalles. Adelante. Muy buenos días, ya nos encontramos en el municipio de Tacaná, donde el terremoto de anoche afectó estos lugares, tanto el área urbana como las diferentes comunidades. Lo que podemos observar es ya un perímetro de un centro educativo prácticamente colapsó. Esta pared aquí en el municipio de Tacaná es un centro educativo del nivel primario. Estos son los daños que ya estamos observando en este lugar debido al terremoto de 7.7 grados en horas de la noche del 7 de septiembre. Estos son los primeros daños, según tenemos conocimiento. Son varias las viviendas que fueron afectadas en el centro de Tacaná, así como en las diferentes comunidades. Es el municipio de Tacaná el más afectado. Vamos a tratar de tener alguna versión de vecinos de este sector para poder conocer cómo vivieron la noche de ayer. Platicamos aquí con el señor Natividad Gutiérrez, vecino de este sector. Señor, cuénteme cómo vivieron la noche y este terremoto aquí en el municipio de Tacaná. Pues la verdad que fue fuerte y nos asustamos. Muchas cosas cayeron, casas. ¿Cuántas casas creen usted que cayeron aquí? En este lado de allá se llama Nueva Libertad. Cayeron muchas casas. ¿De adobe? Familia, vecinos. Sí. Afortunadamente no hay pérdida de vidas humanas. No, por lo pronto ahorita lo que se sabe creo que no hay nada, solo nada más materiales lo que se ha destruido nada más. Sí. Las viviendas. ¿Esta es la escuela? Sí. ¿Esta es una de las escuelas? Sí, la escuela de Suchay. Suchay es aquí. De primaria, sí. ¿Cómo vivieron ustedes estos momentos? Pues muy espantado, sí, muy espantado, sí, pero ahí estamos, con vida. Este es el primer informe que tenemos desde aquí del municipio de Tacaná. Nosotros regresamos a estudios y continuar informándoles sobre estos hechos registrados aquí en el municipio de Tacaná y otros municipios del departamento de San Marcos. Ahí tiene usted el reporte desde Guatemala, pero ¿se acuerda de Carla Gómez, esta conductora costarricense radicada en México? Que se pegó un gran susto hoy. Ajá. Piso 11 estaba ella, imagínense cuando tembló y le tocó salir corriendo, pero que ella sea la que nos cuente el relato. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Primero que nada, un abrazo muy grande a toda la audiencia y a todas las personas en Costa Rica. Sí, yo desde México les cuento mi experiencia, fue un sustote anoche. Yo en lo personal estaba ya durmiendo, me acababa de acostar, creo que como unos 20 minutos antes me había acostado porque había tenido un día muy largo de grabación y cuando me despierta aquella alarma sísmica, ¿verdad? Que me parece fabulosa y muy eficiente, sinceramente, esa alarma que suena en la Ciudad de México, porque esos segundos que te da, yo no sé, son 30 segundos o un minuto lo que te da de tiempo, ese minutito y esos segundos te pueden salvar la vida. A mí en lo personal me dio tiempo de vestirme, pero claro, yo corría como loca, no encontraba qué ponerme, sinceramente creo que es importante hacer conciencia y siempre tener algo práctico para uno ponerse. Me acordé mucho de mi mamá, que ella siempre de pequeñito nos decía que había que tener algo a la mano para poder salir rápido en una emergencia como esta. Entonces yo me puse un buzo, más bien andaba buscando un buzo, pero no lo encontré, entonces me puse unos shorts ahí como flojos. Yo estaba
estaba durmiendo, bajamos corriendo, bajamos muchos pisos. En el lugar donde estaba yo es un edificio muy alto y imagínense lo que fue bajar todas las escaleras, porque hay que recordar que no se debe usar el ascensor, ¿verdad? Cuando pasan estas cosas, el elevador nunca usarlo en casos de emergencia. Entonces bajamos por las escaleras, pero yo me sentía como mareada, sentía un hormigueo en las piernas, en los brazos, se escuchaba como crujía, como traqueaban, así decimos nosotros, ¿verdad? Los cristales, las puertas. Fue un susto muy fuerte, sinceramente, a pesar de que el epicentro fue bastante lejos de aquí, fue a no sé cuántos miles o sea, fueron muchos kilómetros en la costa. Y sí es muy lejos, pero se sintió muy fuerte, fue un susto muy grande y bueno, hay que estar alertas todos. Yo creo que lo que nos deja experiencia en este caso es, bueno, tener conciencia y recordar lo que hay que hacer en un caso de sismo y bueno, un abrazo muy grande a todos, gracias por estar al pendiente de nosotros. Yo soy una tica más que está aquí en México y sí, fue un sustote, sinceramente, a pesar de que en Costa Rica nosotros estamos acostumbrados a que también tiembla mucho, pero un temblor con esas magnitudes y en una ciudad tan grande y uno lejos de la casa, de los familiares, siempre da un susto. $35 muertos deja hasta ahora el terremoto de Chiapas en México. Los ticos que viven en México no durmieron del susto. Guatemala queda con destrozos por el sismo que duró 1 minuto y 33 segundos. El huracán Irma deja 20 muertos a su paso por el Caribe. Alerta en el Pacífico Tico por marejada. Y en los deportes, David Ramírez será el delantero de Saprissa para el ataque ante Herediano. Chiapas, Tabasco y Oaxaca, esos son los lugares más afectados en México por el terremoto de 8.2 grados que lamentablemente, Douglas, deja ya 35 personas fallecidas. La medianoche no dejaba ver los destrozos, pero conforme amaneció, imágenes impresionantes que empezaron a circular a través de los diferentes medios de comunicación. La cifra oficial en este momento es de 32 muertos, así lo han confirmado las autoridades mexicanas. 337 réplicas es lo que está señalando el Instituto Sismológico Nacional de México, la mayor de ellas de 6.1 grados, esto después del terremoto principal de 8.2 que se dio a la medianoche de México, 11 de la noche de Costa Rica. Algo que está preocupando mucho a las autoridades, además evidentemente de las personas fallecidas, es la gran pérdida de estructuras históricas. Iglesias, palacios municipales, sitios turísticos se han visto muy dañados por este movimiento, algo muy lamentable. Recordemos que el turismo es una de las fuentes de ingreso principales en México. La gente puede estar preguntándose dos temas concretos con este terremoto. Primero, si fue de mayor intensidad que el de 1985, que fue de 8 grados en la escala Richter. ¿Por qué no fue tanta la destrucción y la cantidad de personas muertas? Bueno, tiene que ver con la profundidad precisamente de este movimiento y además que sucedió en el mar. Pilar, ahí fue el epicentro. En el mar, y de ahí también que se dé la alerta de tsunami que ya fue levantada. Las réplicas que se han venido sintiendo pueden prolongarse días o semanas, es por eso que no se baja el nivel de alerta en México y hay 1.842 soldados desplegados por las zonas afectadas para intentar mantener también el orden, porque desde luego hay estado de pánico entre muchas personas. El presidente mexicano Enrique Peña Nieto va a viajar esta tarde al estado de Chiapas, ahí para valorar los daños, y ha estado también en constante comunicación con las personas a través de redes sociales. El sismo más fuerte, como usted bien señalaba, Douglas, después del de 1985, más fuerte en intensidad,
no así en daños, gracias a Dios. 5.200.000 personas son las que habitan en Chiapas, es uno de los 31 estados de México, el sexto más poblado. Su capital es Tuxtla Gutiérrez, que además ahí se han firmado acuerdos muy importantes y que Costa Rica ha participado ahí también. Esta imagen es impresionante porque es que en el momento en que empiezan a filmar cómo se mueve el ángel de la independencia. Todo un ícono de México y por supuesto que golpea mucho a los mexicanos ver estas imágenes. La ayuda internacional ya ha empezado a llegar también a México, países como Argentina y Chile se están solidarizando, así que vamos a escuchar a continuación información también desde México. Hola, ¿qué tal? Pues ayer la alerta sísmica aquí en la Ciudad de México sonó unos segundos antes de que llegara aquí el sismo, que tuvo una magnitud de 8.2 grados en la escala Richter. Ahora las autoridades han confirmado esta información. Y bueno, ayer por la noche sí se evacuaron todos los edificios o gran parte de los edificios de la Ciudad de México. En algunas zonas de la ciudad hubo cortes de energía. En algunas otras zonas se cayeron algunas bardas, pero en la Ciudad de México no hubo pérdidas humanas que lamentar. Sin embargo, en otros estados de la República, como en Oaxaca, se registraron hasta este momento 26 personas muertas. El municipio oaxaqueño que más tuvo afectaciones fue Juchitán, que se localiza en las costas de Oaxaca, en el istmo de Tehuantepec, y ahí se registran al menos 17 personas fallecidas. Cabe resaltar que en este poblado la presidencia municipal o el Palacio de Gobierno, como se le conoce, se derrumbó por completo, hay casas totalmente destrozadas. En otro de los puntos, en Chiapas, donde fue el epicentro del sismo, se registran hasta este momento 7 personas fallecidas. En otro estado, en Tabasco, se registran hasta este momento también 2 personas que perdieron la vida a causa de este sismo que sacudió ayer en la zona sur del país. Ahí hubo una terrible incertidumbre los primeros minutos después de este sismo, porque no se sabía a ciencia cierta si podría haber una repercusión o un tsunami en las costas de Oaxaca, en las costas de Chiapas. Pero bueno, hasta el momento no se registró nada por el estilo, pero sí se comienzan a ver ya los estragos que tuvo este sismo que no se había visto en la historia moderna de México. Al menos en los últimos 100 años no se había registrado un sismo de este tipo, de 8.2 grados, y que bueno, hasta el momento los reportes siguen llegando a las autoridades y que bueno, están revisando las zonas más alejadas de estas localidades, principalmente de Oaxaca y Chiapas, que son zonas montañosas, que son zonas alejadas de complejo, con vías de comunicación complejas, y bueno, se necesita llegar a los poblados para saber cuáles serían las repercusiones que tuvo este sismo. Hasta ahora, la Presidencia de la República, a cargo de Enrique Peña Nieto, ha informado que se espera una réplica hoy mismo de al menos 7.1 grados en la escala Richter, y bueno, eso pone en alerta y nos pone en alerta aquí a los pobladores de la Ciudad de México, que bueno, hasta ahora vamos recogiendo cuáles fueron los estragos de este fenómeno natural. La atención, como es lógico, se va a centrar también en el presidente de México, Enrique Peña Nieto. Él grabó también algunas imágenes y además compartió cuál fue el sentir en el momento en que estaba grabando. Eso fue que yo estaba afuera, sonó la alarma, me bajé y estaba en la parte de abajo ahí. Y la verdad que sea a lo mejor porque me estaba moviendo yo no alcancé a sentir sentí el temblor, yo no lo sentí. Pero estuvo largo, ¿le dijeron cuánto duró? Sí.
No sé, a ver... Porque decían que más de 3 Carlos, minutos. ¿cuánto duró el terremoto? ¿El sismo cuánto tiene el registrado de duración? Presidente, varía del lugar en el que estamos, pero en la zona blanda de la Ciudad de México podría haber estado cercano a los 2 minutos en donde lo percibe la gente. Bien, y vamos a hacer contacto con el periodista Roy Solano, porque la pregunta que nos planteamos todos es ¿qué efecto va a tener esto? ¿Se dio alerta de tsunami o no? Y además, ya se levantó, pero Roy, lo cierto es, marejadas fuertes se esperan. Bueno, Douglas, todas esas dudas y esas preguntas se hicieron. Vamos a compartirlas con Floribet Vega acerca de la alerta. Ya se eliminó la de tsunami, estamos claros. Pero también existían muchas posibilidades, muchas personas se preguntaban si eso pasó, ¿podría repercutir en nuestro país eventualmente un sismo tan grande? No, no hay relación. Igual han ocurrido sismos muy fuertes en Chile y no han tenido impacto en nuestro país. Entonces, este tipo de relación no se da. No se puede predecir. No se puede predecir. Sabemos, los mexicanos saben, los chilenos saben, cada cual en su área, reconocen los lugares con más alta sismicidad en sus respectivos países. En nuestro país sabemos dónde está nuestra zona de subducción, las placas que nos pueden afectar a nosotros, la sismicidad en el centro del país con sus fallas locales, este tipo de cosas. Sabemos dónde puede temblar, sabemos que va a temblar, pero decir exactamente fecha, hora, lugar, donde va a ocurrir un sismo, eso no lo podemos hacer, ni lo puede hacer nadie. Sabemos dónde va a suceder. ¿Cuáles son esas zonas de riesgo, Floribet? Que podemos decir aquí eventualmente en algún momento viene un sismo grande. Siempre hemos hablado de lo que ocurrió también en la península de Nicoya, con el famoso terremoto de Nicoya, del que siempre hablamos, que siempre defendimos que iba a ocurrir, ocurrió. La gente estaba bastante bien preparada para enfrentarlo. Lo mismo puede ocurrir en la zona sur del país. No queremos decir con esto que la zona sur es la próxima, no, es que estamos montando un proyecto donde vamos a identificar y donde vamos a hacer el antes, el durante y el después de este sismo, ¿verdad? Pero en el centro del país también hay mucho fallamiento local que puede activarse en cualquier momento, y ese es un lugar bastante peligroso por ser la zona más poblada de nuestro país. Se hablaba de un aumento también del nivel del agua, marejadas, y bueno, todo eso se ha descartado. Sí, escasos minutos después de generar la alerta de tsunami, que les insisto, es una alerta que siempre se da con sismos de esta magnitud en la cuenca del Pacífico, en el Atlántico. Los diferentes entes dedicados al estudio de los tsunamis generan este tipo de alertas automáticamente, pero fue eliminada, o se dijo que ya escasos minutos después de ocurrido el sismo, que iba a llegar, sí podría ocurrir un tsunami, perdón, pero con pequeñas amplitudes, que prácticamente iba a pasar desapercibido. ¿Pero por qué no se dio, digamos, en mayor magnitud? Porque la forma en que se genera el sismo no produce este tipo de actividad, de tsunami, pues. El mayor temor que tenemos los costarricenses, este tipo de sismos nos asustan, nos dicen en cualquier momento puede pasar. Costa Rica ha estado con mucho temblor en los últimos días. ¿Podemos estar esperando esto en cualquier momento, Floribet, en los lugares que usted lo decía? Sí, y no es nada raro también que en cualquier momento empiecen a generarse los famosos mensajes de audio de WhatsApp y de que ya se viene el terremoto y que otro terremoto nuevo, este tipo de cosas, ¿verdad? No hagamos caso de este tipo de comentarios. Esta infografía es del Servicio Sismológico Nacional de México, donde también sufren lo mismo que nosotros y que cualquier país del mundo, donde indican que los sismos no se pueden predecir, que es lo que también nosotros en nuestras redes sociales y aquí mismo insistimos. O sea, no se pueden predecir. He leído comentarios en nuestras redes sociales donde dicen, yo creo que es que viene otro más grande, por la cantidad de réplicas que todavía se están dando y que nosotros, en nuestro sistema automático, las registra y las publica en nuestras redes sociales. Más bien, con el tiempo, este tipo de sismos generan el sismo principal, como el de ayer, y poco a poco van disminuyendo las réplicas en cantidad y en magnitud. Floribet, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, yo creo que, compañeros, tenemos ya una perspectiva bastante clara de lo que ha sido este terremoto en México y Guatemala, y que, por fortuna, no dio
problemas a nuestro país, pero sí hay que estar en todo momento, Douglas, alertas, prevenidos, porque eso no se puede predecir y hay que estar realmente pensando en lo que vamos a hacer para enfrentar un sismo de estos. Vamos con Douglas. Informarse también de manera responsable a través de los medios oficiales. Le vamos a hablar de otra óptica, porque el huracán Irma y el terremoto de México, por ahora, gracias a Dios, no deja ningún costarricense herido, pero la atención se está centrando en esos 24,000 costarricenses que viven en Florida, Estados Unidos. Fenómenos naturales intensos azotan varios países esta semana y la Cancillería mantiene las alertas. El más reciente, el fuerte terremoto en México anoche, que por ahora no registra ticos heridos o afectados. La embajada costarricense en Ciudad de México activó todos los protocolos para contactar a los poco más de 2,000 nacionales registrados en ese país, aunque el número podría ser mayor al ser México un destino turístico. La parte más afectada es el sur de México, en donde serían pocos los ticos que viven en esos lugares, usualmente una zona migrante desde Centroamérica, según informó el consulado. Esto comprende fundamentalmente estados como Chiapas y Oaxaca, que son los que han reportado más casos de pérdida de infraestructura y pérdida de vidas humanas, pero también se ha sentido con bastante fuerza en otros estados como Guerrero, como Veracruz, como Puebla. La alerta también se concentra en la Florida, por donde pasará el huracán Irma este fin de semana. En esa zona de los Estados Unidos, Cancillería tiene un registro de 7,000 ticos. Sin embargo, el Departamento Migratorio de ese país calcula la presencia de unos 24,000 costarricenses. Hasta la sede del consulado fue evacuada por prevención. Aún así, nuestro personal consular se ha trasladado a otra zona, a una zona más segura, de donde siguen atendiendo las llamadas a los números de emergencia que hemos facilitado a todos los costarricenses a través de las páginas Facebook del consulado. Quedará a esperar que después del impacto para ver cuáles son los resultados y poder proceder en los casos que así se requiera. El consulado se concentra en orientar a los costarricenses para que vayan a zonas seguras y están listos para atender cualquier eventualidad. El paso de Irma en el Caribe tampoco deja a ticos afectados, según informó este viernes el Ministerio de Relaciones Exteriores. Otra noticia importante es el paso de Irma por el Caribe. Seguimos su trayectoria mientras se acerca ya a la Florida. Toda la información más adelante. El personal del Hospital Nacional de Niños se viste de personajes de fantasía, precisamente para celebrar por adelantado el Día de la Niñez a todos sus pacientes. Le informaremos en vivo. Estás viendo Noticias Repretel. Tenemos que seguir la trayectoria del huracán Irma y en este momento hacemos enlace con Pilar Acuña. Pilar, porque usted lleva ya prácticamente todo el recorrido y la trayectoria de este huracán. Muchas gracias. Douglas, que se mantiene siendo un huracán categoría 4, o sea que bastante peligroso, sigue siendo Irma con vientos de hasta 250 kilómetros por hora. Ya pasó por el Caribe, llegó a República Dominicana, está en este momento sobre Cuba, donde se están registrando inundaciones y también oleaje bastante fuerte. Irma sigue avanzando ahora hacia las Bahamas. Aquí tenemos la ubicación, está sobre Bahamas y sobre Cuba, y se mantienen también los otros huracanes. Hablamos de José y de Katia. ¿Qué es lo más preocupante y a lo que están poniendo atención las autoridades? Bueno, que resulta que esta mañana informan que José tomó más fuerza de la que traía. Es ahora un huracán número 4, categoría 4, así que potencialmente más peligroso. Vamos a ver imágenes sobre lo que pasó en el Caribe y hacer el recuento de los daños. Definitivamente Barbuda es el lugar más afectado por este fenómeno.
Ahí se reportan daños que superan los 100 millones de dólares y 90% de la infraestructura está en el suelo. San Martín es otra isla también muy afectada, donde reportan por lo menos 8 muertos. ¿Qué es lo más lamentable o tal vez lo que más preocupa? Que todas estas islas tienen como su principal actividad económica el turismo, y después de esto evidentemente verán una caída en esa actividad, y recuperarse de esto es el gran reto a partir de ahora que Irma pasa por estos lugares. San Bartolomé es otro lugar muy afectado, no hay agua potable ahí, no se puede acceder a los edificios públicos, hay muchas casas destruidas. En Puerto Rico se están registrando por lo menos 3 muertos y numerosos daños. Hay árboles y postes de electricidad en el suelo que están cortando las carreteras, y hay más de 200.000 personas todavía sin agua y 7.000 personas en albergues. Eso en Puerto Rico. En República Dominicana estamos hablando de 19.000 personas evacuadas. Más de 7.000 de ellas son turistas que estaban en Punta Cana y que tuvieron que pasarse a hoteles donde su vida no corría peligro. En Cuba, ahí es donde se encuentra en este momento el ciclón, está encima de Cuba, una población de 11 millones de habitantes que tiene esa isla y que está en completa alarma, evacuando civiles, evacuando a más de 10.000 turistas, porque hay fuertes lluvias y ráfagas que están ganando cada vez más intensidad. Vamos a aprovechar esta imagen en vivo para que usted se dé una idea de cuál es la trayectoria de Irma. Aquí está Irma, como se lo hemos estado mostrando, sobre Bahamas y sobre Cuba. Aquí podemos ver a José, el otro huracán que viene hacia atrás fortaleciéndola, y adelante, ya en el Golfo de México, está Katia. Estos dos huracanes, por lo menos José por sí solo, no era peligroso hasta el día de ayer. Sin embargo, ya hoy la última información es que se convirtió en un fenómeno de categoría 4. Así que es potencialmente peligroso y además fortalece aún más a Irma. Esa es la información que tenemos más reciente. También Katia se mantiene siendo un huracán categoría 2. Así que fortalece también a Irma, no es peligroso por sí solo, pero si se junta con Irma sí. Vamos a mover la pantalla hacia el domingo. Este sería el panorama que habría ya el domingo, cuando Irma estaría finalmente golpeando Miami, específicamente es la zona de Florida que golpearía. Justamente en Florida es en donde están en máxima alerta. Y nadie se escapa del posible impacto de Irma, ni siquiera Donald Trump y sus mansiones o sus propiedades. Vamos a ver cómo se están preparando. Esta mansión que usted es Mar-a-Lago, es la residencia de Trump en Miami, y ya la fortalecieron de esta manera, con barreras de madera, poniendo también arena detrás de las puertas. Es solo una de las propiedades que tiene el magnate en la Florida. Imagínense que tiene 65 habitaciones y es una de las 9 propiedades que tiene Trump en la Florida. Todas se están fortaleciendo de igual manera para evitar ser afectadas. Así que ahí no hay mansión, no hay lujos que valgan, todos son vulnerables a la furia de Irma. Bueno, Florida es un lugar cercano a nosotros, a Costa Rica, porque hay muchos costarricenses que lo han elegido también como un sitio para radicarse. Este es el caso del siguiente costarricense que vamos a ver, que tiene más de 30 años de vivir en Miami. Vivió la experiencia del huracán Andrew y nos cuenta cómo se preparan ahora para Irma. Buenos días, saludos desde Miami, allá a Costa Rica. Era para narrarle brevemente lo que está pasando por acá. Yo viví el huracán Andrew y cuando fue Andrew realmente la gente no se preparó como lo está haciendo de esta manera. O sea que cuando fue Andrew hubieron muertes, hubieron mucha destrucción y demás. Al parecer, ya que este huracán es mucho más fuerte, pero sin embargo las preparaciones van a hacer que se minimice bastante. La gente, las filas han sido impresionantes en cuanto al abastecimiento de gasolina. Ya hoy en día no hay gasolina, no hay filas. Pero el abastecimiento de alimentos y agua sí se encuentra hay bastante suministro todavía. La gente se prepara mucho pegando playgoods afuera para los que no tienen shutters, o sea, protección anti huracanes para las casas y apartamentos.
Yo en lo personal vivo en un tercer piso, en un edificio de 4 pisos. Estoy pensando si me voy de aquí, aunque estoy en una zona de no... Para que conoce más o menos el área, yo estoy en el sector de Kendall, que es la 88 Street y como la 133 Avenida donde está, donde yo habito. Las zonas de evacuaciones son la zona A principalmente, que es la zona costera, para que se ubiquen un poco pues viene desde Los Cayos, pasando por la zona este de Homestead y también South Beach, North Miami Beach, y después todo lo que es la zona B, que sería los barrios pues ya más hacia el este como Biscayne Boulevard, Coral Gables, Coconut Grove y todos esos barrios. Después la zona C, y yo estoy en la zona D. Sin embargo, aún así que no soy en zona de evacuación, los vientos igual van a pegar durísimo con una potencia destructora, ¿no? Así que seguramente me voy de aquí, así como mucha gente. Yo nunca he visto un éxodo, una evacuación como la que he visto hoy. Las dos carreteras principales como la I-95 y el Turnpike están totalmente saturadas. Las autoridades están diciendo que ya no se fue, que no se vaya, porque el huracán lo puede agarrar en medio camino. Si es que no lo agarra, también se puede quedar sin gasolina. Hay muchos peligros. Así que bueno, estamos viendo una experiencia única. Esperamos en Dios de que los daños no sean cuantiosos y que pues la ayuda federal de FEMA venga pronto y bueno, y que haya circulante y los seguros también, que ojalá que pues quieran pagar, porque cuando fue Andrew, ellos soltaron el dinero, los reembolsos inmediatamente. Se cree que ahora la cosa no va a ser tan fácil, las cosas han cambiado. Así que bueno, confiemos en Dios de que todo salga bien y que no hayan pérdidas humanas. Lo material se repone a fin de cuentas, pero no un ser humano, no. Saludos a todos, felicidades. Bueno, veíamos en las imágenes esas presas en esas superautopistas de Miami, porque son más de 650,000 las personas que están evacuando para ponerse a salvo. Vamos a ir con nuestro colega Yesel Tobías, él es de La Voz de América y nos va a dar más información de qué se está viviendo en este momento allá. Irma ya a punto de llegar, a punto de golpear el domingo. Adelante. Muy buenos días, nos encontramos ahora mismo en el sur de Miami, en uno de los condados que suele ser muy transitado. No obstante, esta mañana hemos podido ver cómo el nivel de personas transitando este pequeño condado ha bajado sustancialmente. Eso podría responder al número de personas que ya han tomado la decisión de finalmente evacuar esta zona. Esto es uno de los sitios que el gobernador de la Florida, Rick Scott, advirtió que debían de ser evacuados, porque es aquí justo en donde el huracán Irma, si llegara con toda la fuerza que se espera que llegue, podría causar grandes daños. Es importante mencionar que según las autoridades, por el momento el huracán ya ha sido degradado a categoría 4, pero mantiene vientos sostenidos de más de 200 kilómetros por hora. No obstante, una de las grandes preocupaciones es que, de acuerdo a la trayectoria que este huracán está tomando ahora mismo y que pronto podría estar golpeando Cuba, podría simplemente penetrar desde la Florida y continuar su paso dentro de territorio estadounidense, es decir, lejos de continuar su curso por la costa y en el mar hacia el noreste de Estados Unidos, podría simplemente entrar a territorio estadounidense, específicamente aquí al estado de la Florida, y morir acá, pero causando y dejando a su paso grandes inundaciones. Se espera que muchísimas personas queden sin electricidad. El gobernador estaba pidiendo que aquellos que viven en zonas un poco más alejadas a las costas también busquen refugio, y los que decidan quedarse, que busquen alimentos para al menos una semana, agua, comida enlatada, entre otras cosas. También hay un dispositivo ahora mismo de aproximadamente 100 elementos de la Guardia Nacional recorriendo las zonas de evacuación, pero esta cifra va a cambiar drásticamente en los próximos días. Para el viernes en la noche se espera que ya hayan 7,000 miembros de la Guardia Nacional recorriendo todo el estado de la Florida, por supuesto preparándose para actividades de rescate y también más adelante para actividades de reconstrucción en el caso de que sean necesarias. Nosotros vamos a estar llevando los detalles desde este sitio de lo que ocurre con el huracán Irma desde Miami, Florida. Yesel Tobías, de La Voz de América. Muchísimas gracias. Vamos a tener ahora información desde otro punto, el Instituto Meteorológico Nacional, para ver cómo Irma nos podría afectar aquí en Costa Rica. Héctor Guzmán tiene todos los detalles. Don Héctor, adelante, buenas tardes.
Buenas tardes, compañeros y estimados televidentes. El huracán Irma, de categoría 4, con vientos sostenidos de hasta 200 kilómetros por hora y con un desplazamiento de 22 kilómetros por hora, continúa su trayectoria hacia el sur de la Florida, en donde se estima que tocará tierra en las primeras horas del domingo. En Costa Rica nos interesa particularmente la trayectoria para determinar la influencia que tendría en nuestro país este huracán, que ya a su paso por las islas caribeñas de San Martín, Bermuda y también cerca de Puerto Rico y cerca de Cuba, ha dejado ya un panorama de desolación, de devastación. El director de pronósticos del Instituto Meteorológico Nacional, Bernard Stolz, nos explica por qué este huracán de categoría 4 con un alto potencial devastador tendrá una influencia indirecta sobre nuestro país. Bueno, cuando el huracán Irma se posicione aquí al norte de Cuba, comienza a generar vientos que vienen del Pacífico, y vean que estos vientos van hacia el huracán. Entonces, esta circulación del viento hacia el huracán pasa sobre el país y por eso se llama un efecto indirecto. ¿Qué podemos esperar entonces en Costa Rica derivado de esa influencia indirecta? ¿En qué consiste? Bueno, la influencia indirecta lo que hace es que al interactuar este flujo de viento que aporta mucha humedad del Pacífico, interactúa sobre el sistema montañoso del país, entonces comienza a generar una lluvia permanente tipo temporal o atemporalado, digámoslo así, acumulando montos entre 100 y 150 milímetros en 24 horas debido a este flujo de humedad permanente que tenemos sobre el país. Estamos viendo también el desplazamiento de otros dos ciclones o huracanes, que son José y Katia. ¿Qué influencia o qué efecto podría tener sobre nuestro país estos dos fenómenos? Bueno, Katia actualmente de categoría 2 no tiene ninguna influencia, y José de categoría 4 ahorita no tiene ninguna influencia, y no estamos previendo ninguna influencia del mismo, por lo menos a corto plazo. Es un huracán que se va a internar en la parte central del Atlántico, pero no tiene una trayectoria como Irma, por ejemplo. Entonces, no estamos previendo una influencia indirecta de este sistema en los próximos días. Muchas gracias. Entonces, ya escuchaban ustedes cuál será la influencia indirecta, porque ese es el término preciso, no impacto, influencia indirecta de este huracán Irma de categoría 4 con un alto potencial devastador, pero en su área de influencia. Ya el experto nos ha explicado que lo que tendremos aquí es una influencia indirecta. Desde el Instituto Meteorológico Nacional, este fue un informe de Héctor Guzmán para Noticias Repretel. Don Héctor, muchas gracias. Vamos a regresar ahora con Douglas, que tiene más información en el set principal de Noticias Repretel. Bien, Pilar, y es que imagínense que muchos pacientes, estos pequeñitos que están internados en el Hospital de Niños, recibieron una gran sorpresa, y Roberto Brenes nos informa desde el lugar. Roberto, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Hoy el personal de salud del Hospital Nacional de Niños decidió vestirse de personajes de fantasía para celebrar por adelantado el Día de la Niñez a todos sus pacientes. Y la mejor noticia es que la fiesta aún no termina. Y por más que se hable de él, no es presumir. El vaquero más valiente, más tranquilo y más práctico, ese era el famoso Pecosville. Ay, 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 lo digo yo. El vaquero más auténtico que existió. Ay, 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 lo digo yo. El vaquero más auténtico que existió. Toda una fiesta lo que se está viviendo hoy en el Hospital Nacional de Niños, y ustedes pueden ver sus pacientes están disfrutando montones. Precisamente hoy todos los médicos se vistieron y todo el personal se vistió de personajes de fantasía, precisamente para brindar una consulta realmente especial y divertida. Vamos a escuchar a algunos de ellos que nos brindaron algunas palabras de este día tan especial. Una vez conseguí todo.
El Hospital de Niños, aparte de nuestra indumentaria médica, disfrazarnos de algún personaje para hacer más ameno esta consulta para los niños. Tratamos de tener también algo que darles. Aquí están las bolsitas. Keila ya tiene su bolsita y está disfrutando mucho esa golosina. Y pasamos un rato muy ameno con ellos y lo hacemos todos los días del niño. ¿Usted qué personaje representa? Bueno, hoy fui un hada madrina. Muy bueno, tengo varios años ya y es muy bueno. Los chiquitos se alegran mucho con los regalitos y las golosinas que les dan. En el caso de su bebé, ¿cuál fue la reacción al ver a la doctora vestida de esa forma? Muy contenta. Estaba realizada con el traje de la doctora. Este es el servicio de neumología. Nosotros todos los años tratamos de ponernos de acuerdo para recibir a los chicos. Generalmente los viernes son las clínicas de fibrosis quística. Hoy venían niños menores de 9 años. Generalmente vienen con la expectativa de ver qué hay en el hospital, cómo nos vamos a vestir, con qué los vamos a recibir. Aquí los recibimos hasta con helados y sorpresas y los chiquillos también se vistieron. Hoy es más como de fiesta, ¿verdad? Es celebrar la niñez. Este es el hospital de los niños y precisamente queremos que aquellos 260 chiquitos que están con nosotros hospitalizados hoy y los casi 1000 niños que vinieron hoy a recibir diferentes consultas en este hospital no se pierdan el Día del Niño, sino que al contrario lo puedan disfrutar de una manera especial, que es viendo a todo el personal de salud que los atiende, disfrazados con personajes de fantasía y disfrutando un poco de música, un poco de color y un poco de juego. Vamos a conocerlos a un poco más. Vean ustedes, ¿de qué servicio son ustedes? Del servicio de fisioterapia. Fisioterapia. Hoy prácticamente fueron los Minions que vinieron a atender a todos los niños en el servicio de fisioterapia. ¿De qué servicio son ustedes? Laboratorio de investigación, hematología. Hoy en Laboratorio de Investigación y Patología se vistieron de piratas para venir a atender de forma divertida a todos los pacientes. ¿De qué servicio son ustedes? Neumología, junto a ellos. Neumología, ok. ¿Qué les parece a ustedes ser atendidos por un tiburón? Algo realmente divertido para los niños y las niñas que hoy conmemoraron su día aquí en el Hospital de Niños. Siempre con el profesionalismo, el trabajo delicado y esforzado que realizan en el Hospital Nacional de Niños, pero hoy con este ingrediente muy divertido para celebrar por adelantado el Día de la Niñez. Cerca de 265 niños van a disfrutar de esta fecha tan importante internados acá en el Hospital Nacional de Niños. Es el reporte de Roberto Brenes para Noticias RPTEL Douglas. En buena medida esto explica por qué el Hospital de Niños tiene un modelo envidiable de atención a la niñez. Vamos ahora a hacer contacto con la periodista Jennifer Segura porque estas fuertes marejadas que se pronostican pues también tiene a los vecinos del Pacífico bastante preocupados. Jennifer. Hola, muy buenas tardes. Nos encontramos en la comunidad de La Cueva. Como ustedes pueden ver, estamos muy cerca del puerto de Caldera. ¿Para qué estamos aquí? Bueno, estamos en este lugar porque es una de las comunidades más afectadas cada vez que hay una marejada. Y sabemos que a partir del próximo domingo, a eso de las 7 de la noche, se presentará el pico más alto de la marejada que va a empezar pues a surtir efectos durante este viernes. Sin embargo, ese pico más alto será el domingo. Doña Yamilet Quesada es una de las vecinas que vive pues en este sector y es de las que también ya se ha armado con todo, ¿verdad? Desde hace muchos años, siempre que viene uno de estos efectos, doña Yamilet. Sí, no sé qué decir, ¿verdad? Igual, pues ya uno está acostumbrado a esto, porque ya son 2 veces que lo ha sucedido con esto, la próxima nosotros nos da miedo que los vaya a llevar y estamos dormidos a medianoche, ¿verdad? Ya no sabemos, ¿verdad? ¿Cómo fue en agosto la última vez? La última vez fue que reventaban sola en mi casa, ahí la primera vez, ¿verdad? Y la segunda fue que ya para allá, ya los peñones ahí lo hacía, pero ya como mi hijo me sacan rápido porque a mí me da pánico y entonces rápido me tiran para afuera ellos. Que yo quiero entonces ustedes que tengan una dimensión. ¿Vieron donde estábamos en la playa? El agua sube
o arrastra más bien ese primer dique. Intentan los vecinos poner este segundo, sin embargo las olas siguen rompiendo todo esto. Son más o menos unos 100 metros lo que recorre el mar cada vez que hay uno de estos fenómenos, hasta llegar, por ejemplo, a la casa de doña Yamilet, quien muy amablemente nos ha mostrado más o menos cómo se vive todo en esta zona. Ustedes pueden ver que también pues hay otras viviendas a lo largo de la costa, por lo menos en este sector, y son personas que también se han visto afectadas, por lo menos ya en lo que llevamos del año, unas 2 o 3 veces por estas marejadas. Vamos a ingresar, doña Yamilet, para que usted nos ayude a enseñarle a la gente cómo se preparan. O sea, ustedes pasan siempre con todas las cosas arriba, ¿verdad? Sí. Sí, nosotros preparamos todo, dice, para tener todo en alto, para que no se los mueve nada, ni se los lleve nada el agua también. Vamos a verlo. Vamos. ¿Ustedes tienen todo aquí en la casa entonces en alto? Sí, todo en alto por lo mismo, pues nosotros vemos ya la marea alta, entonces todo esto lo subimos allá, a la parte que es más alta. Todo lo tiramos a la parte de arriba que es más alta, si quiere usted, y vamos. Vamos a ver, ¿a dónde es donde suben todo entonces? Sí, pasen adelante. Estos son cuartitos, si la pared ya no sirve. Propio. Estas paredes ya no sirven, mamá. ¿Y hasta qué ha llegado? Vea, aquí está la seña. ¿Es aquí o más arriba? Esta vez sí, no, más arriba, pero es que ahora está así porque donde ya va bajando, todo eso, De igual forma, todo lo tienen sobre ladrillos. Vean este mueble también sobre ladrillos. Tenemos todo esto así levantado. Ahí está ese sillón todo levantado, Pues ya no se puede, y aquí se levanta más esto, porque lo bajamos. La refri está también sobre ladrillos. Sí. Lo levantamos porque no tenemos a dónde, como somos tan pequeños, ustedes no tenemos que bajarlos, todo eso. Pero ya parece entonces que están preparados para este domingo. Sí, ya estamos preparados ya. Nosotros de tener todo levantado y todo, estar en cuidado que no se los pierda nada. Que haga la voluntad de Dios. Bueno, perfecto. Doña Yamilet Quesada, una de las vecinas de la cueva, muy cerca de la comunidad de Caldera también, y una comunidad además costera, como ya ustedes lo han podido ver. Importante nada más destacar entonces que este fenómeno, esta marejada alta, se empezará a sentir con más fuerza a partir de las 7 de la noche de este domingo y también durante la madrugada del próximo lunes. Será la 6ª marejada, la segunda más alta en lo que llevamos de este año, sin contar obviamente también la más alta, que fue la que se presentó en agosto pasado. Se espera que esta sea un poco más baja, sin embargo, por supuesto, las autoridades le siguen pidiendo a todos los vecinos y también a las embarcaciones mucha prevención. De momento me despido, esto es un reporte de Jennifer Segura para Noticias RPT. El concierto de Franco De Vita en nuestro país se retrasa 2 meses. Las razones después de esta pausa. Y en la información deportiva, David Ramírez será el centro delantero del Saprissa y Herediano recupera a Keiner Brown.